con lo cual yo estoy viendo que alguna no los va a tener, pero es bastante revelador. O sea, a esa edad, no voy a decir yo que en la época de mi madre ya fueran abuelas, pero algunas seguro sí. Sí. Don Alejandro Vara. ¿Qué tal, César? Buenas noches, señor Macarrón. Yo que soy de Zamora, la verdad es que constato cada vez que me acerco por allí que no queda frecuencia, gente. que sí que es verdad que no se ven niños, y además es como una sociedad triste, ¿no? Porque sin niños, eso es. Los dos papás, cuando hay dos papás, el niño, porque entre otras cosas no tiene primos tampoco. No 4 papás, porque los abuelos también son papás. Los abuelos puede que sean más, porque pueden ser hijos de una familia divorciada. Claro, es una sociedad que se va entristeciendo, y eso realmente es una descripción de lo que nos espera, porque hablábamos de la relación con la crisis económica, que evidentemente tiene que ver, pero también hablaba usted, cuando se refería a los políticos, que es prácticamente un problema general en toda Europa, salvo en Francia. Y estamos hablando todo el día de crisis económica, de primas de riesgo, de deuda, de soluciones para el futuro económico, pero nadie, de economía sostenible, nadie habla o no se escucha prácticamente hablar de un drama como este, que es una cuestión fundamentalmente también de futuro económico para nuestras sociedades del bienestar, del tema de la demografía. De eso prácticamente no se toca. No sé muy bien si es como un tabú o que les da lo mismo. Es uno de los aspectos dramáticos de este problema. En España tenemos muchos problemas de muchos tipos, pero de todos ellos se habla, de casi todos. De la ETA, pues llevamos hablando, a algunos nos cae fatal desde hace 40 años o 30, pero se habla de la ETA, y las autonomías, hasta hace poco se hablaba poco y ahora las ponemos a parir pues media España. Es que se habla de eso y del déficit, pero de esto, que es un problema potencialmente tan grave como todos los demás juntos, sino más, porque además es que los otros se pueden arreglar. Llega ahora mismo un gobierno sensato del PP al poder, y si repite lo que hizo Aznar, pues le costará 2 años más sacarnos de la crisis, pero saldremos de la crisis, esta. Pero el problema es que esto es una termita que socava, esto es como las termitas, ¿no? Porque socava la sociedad. ¿Por qué no se habla de ello? Yo creo que hay pavor a hablar de ello para los políticos. La mitad de la gente ahora mismo, a partir de los 40-50 años en esta sociedad, ha tenido uno o ningún hijo. Entonces, los políticos tienen alergia a caer mal al electorado, porque solamente criticarán al partido de enfrente. Pero claro, si dicen, hacen falta más niños, y colectivamente, a cualquiera nos puede pasar, insisto, a mí, yo pude no haber tenido niños, o sea, no quiero sacar pecho de ninguna forma, porque soy hijo de mi tiempo, como todos lo somos, he tenido otras prioridades, y al final, gracias a Dios, pude sentar la cabeza con una mujer magnífica, y pude tener, pues, hijos, ¿no? Y somos muy felices. Pero lo que quiero decir es que eso, a los políticos, desde luego, les da miedo. Y luego les da miedo porque las ideologías dominantes sobre el hombre, la mujer, la familia y tal, son todas, la natalidad no cuenta nada, es la última prioridad, casi molesta por lo que tiene que ver con el papel de la mujer como madre, además de como pues trabajadora, que hoy día pues nadie discute su papel profesional, con lo cual nos estamos suicidando. Alemania está fatal en este tema, pero fatal. Le voy a dar un dato espeluznante. El estado, uno de los estados de Sajonia, no sé si es la baja, la alta o alguno de esos, que simbólicamente suena algo, ¿no? Sajonia, los sajones. Se calcula que en esta década pierde el 20% de su población. O sea, los países del este de Europa están perdiendo población a chorros. El fenómeno es universal. Lo que pasa es que aquí es más grave. Sajonia era un país del este de Europa hasta hace 2 días. Sí. Bueno, en los países del este fue unificarse, tenían algo más de natalidad que Occidente, fue unirse con Alemania Occidental y ni un día más, pero encima sin haberse desarrollado económicamente, porque claro, los países del este de Europa son los que están en peor situación de todo el mundo, porque están perdiendo población ya a chorros por el problema de natalidad y además por emigración, que en un mundo muy abierto, si un país no hace los deberes, se puede vaciar en 3 segundos. Los capitales, los empresarios y las personas más valiosas se van. Es el riesgo de la globalización. A todos nos encanta posiblemente en esta mesa, y a mí el primero. Pero el país que no haga los deberes en globalización, también en demografía, se te puede vaciar, y es lo que pasa, por ejemplo, en tu querida Zamora, que es un sitio maravilloso. Pero claro, si tú naces ahí, te crías ahí y no tienes futuro ahí, pues anchas Castilla. La ciudad con más iglesias románicas de toda España. Es una maravilla. Una maravilla, ¿eh? Pero no hay niños. No hay niños, y lo que tú dices, o sea, el problema demográfico tiene consecuencias muy graves económicas, políticas potencialmente, porque se crea una distorsión en la democracia, un lobby de jubilados más y más y más creciente, exacto. Pero efectivamente es casi lo peor. O sea, una sociedad donde no hay chiquillos, donde no hay jóvenes, pues es una sociedad muy triste. Y encima Mando de Miguel y usted se vienen a Madrid, o sea, ya ¿para qué queremos más? Bueno, don John Muller.
Buenas noches, César. Buenas noches, don Alejandro Macarrón. Enhorabuena por su libro. Yo le quería preguntar, porque que no hemos tocado esta noche y es curioso. Krugman decía que bien valía la pena autorizar un poco más de endeudamiento público si esto suponía que las generaciones venideras iban a pagar, era adelantar simplemente los ingresos fiscales de las generaciones venideras, con el fin de garantizar que iba a haber generaciones venideras. Lo que estamos viendo es que en España no las va a haber, con lo cual las agencias de calificación quizás deberían fijarse más en la tasa de natalidad de España que en su índice, en su déficit público o en su endeudamiento público. Eso en primer lugar. Y ahí se lo dejo para que nos lo conteste. Y en segundo lugar, ¿no cree usted que para satisfacer a las amigas de don César debería autorizarse? Yo soy uno de los cuarentones que me cuestiono el no haber tenido más hijos. Solo he tenido 2 hijas, preciosas, guapísimas. A ver qué va usted a decir, que le temo. Ya cuando he dicho no se de las amigas de don César, ¿no se nos debería autorizar la poligamia? Padre de Dios. Bueno, respecto a lo primero... Dios mío, esto... Bueno, en fin, sí. Respecto a lo primero, efectivamente, claro, la deuda pública... cuando se habla de no endeudar a las generaciones venideras, depende si les dejamos mucho más activos que pasivos. A mí que me dejen mis padres 3 hipotecas y 17 pisos pagados, es decir, pues encantado. Quiero decir que esa frase en aislado yo creo que también es un poco tópico. Pero es verdad que si las generaciones venideras son cada vez menos numerosas, la deuda hay que repartirla entre menos gente. Por tanto, la deuda por persona es como la deuda pública en relación al PIB. Si el PIB se contrae, pues de repente nos aumenta el endeudamiento soportado, ¿no? Eso pasa en Alemania, por ejemplo. Alemania es un país que ya está menguando en población. O sea, Japón tiene una deuda pública sobre PIB y por persona creciente, con lo cual, efectivamente, si el endeudamiento sirviese para que hubiese nuevas generaciones, para que creásemos más activo que pasivo, bienvenido sea. El problema es que generalmente no lo es, ¿no? Y luego, respecto a lo otro, pues yo creo que está bien como chascarrillo. Bueno, yo lo propongo... No es necesario, ¿eh? O sea, quiero decir que no tiene por qué ser así. Pero digo que porque algunas otras culturas que tienen menos reserva frente a un fenómeno como la poligamia, a lo mejor son más fértiles. Por también romper un poco tópicos, la natalidad ha caído también salvajemente en los países árabes. Marruecos ahora mismo, la fecundidad es un 25% inferior a la española al morir Franco. Lo cual es la modernidad es el suicidio. Bueno, vamos a ver. No necesariamente. Vamos a ver. El problema es si llegan... Marruecos ahora mismo tiene una fecundidad que es como la de tasa de reemplazo. Si se queda separado ahí, pues teóricamente la población sería estable. El problema es que cuando empiezas una tendencia, te pasas, casi siempre llegas al punto de equilibrio y no te frenas ahí, sino es la ley del péndulo. La ley del péndulo consiste en que el péndulo no se para en el punto de equilibrio, sino que tiene inercia que le lleva a otro lado, ¿no? Y entonces te pasas. Argelia está por debajo de tasa de reemplazo. Irán, el Irán de los ayatolás, la fecundidad está bien por debajo de la tasa de reemplazo. El Brasil de las tasas explosivas de natalidad de hasta hace 15, 20 años, lo mismo. O sea, el fenómeno es universal. Solamente queda fecundidad explosiva en países de África subsahariana, Níger y con el problema que hay con ello. ¿El país más viejo del mundo cuál es? El país más viejo del mundo es posiblemente Japón. Japón ahora mismo, bueno, hay una pues, de estas cosas que se te ocurren cuando te metes en un tema, pues por ejemplo, si multiplicamos, eso lo puede hacer usted, querido tocayo, en Zamora, multiplicas el número de nacimientos de un año por 80 años de esperanza de vida y te da más o menos la población hacia la que tiende un país. Japón ahora mismo hace ese ejercicio y tiende a perder el 40% de su población. Alemania tiende a perder el 35%, pero no tiende a perder de forma estática, porque cada año hay menos nacimientos. Asturias, mi Asturias, patria chica querida, tiende a perder el 35% de su población. España globalmente todavía no está tan avanzada, solo es el 15%. En España hay sitio, en Japón no tanto. Pero lo que quiero decir es que eso te da una idea, y el problema no solamente es que pierda la población, sino que la que te queda está mucho más envejecida, porque no solamente aquí no estamos hablando solo de cantidad, sino efectos, por ejemplo, económicos, pues de qué población activa te queda. Con lo cual, o sea, realmente el problema es demasiado grave como para que no se toque, insisto, y el problema es que no se habla de ello. Es que no se habla. O sea, yo le agradezco a don César. Por favor. Y don John, que escribió una... Pero es el problema a largo plazo más grave que tiene España, porque todos los demás se pueden arreglar. Y además todos los demás, pese a todo, en el fondo nos afectan algo menos, quitando el terrorismo, las cosas súper lacerantes. A mí al final, pues si Cataluña, por vía del Estatuto de Cataluña, o el País Vasco, por vía del cupo, me quitan un 1% de mi renta por impuestos, pues al final, como que... Bueno, a mí me sienta como un tiro. Celebro que usted se lo tome con ese estoicismo. Pero es que esto le puede quitar el 40% de su renta, don César. Si usted tiene que pagar, hay un lobby electoral de jubilados que
que necesita, pues lo único que le preocupa, lo que más le preocupa es la sanidad y las pensiones, y son el cuerpo mayor. Vamos a ver, si Aznar perdió las elecciones del 93, se cree cuando Felipe González le acusó de que iba a bajar las pensiones. Y en el 93 había menos pensionistas Los que ahora. jubiladitos que dijo Julián Guita. Y ahora hay más que entonces, y dentro de 20 años habrá mucho más, con lo cual la democracia está en ciernes de una distorsión histórica, que son clases pasivas crecientes, cuyo principal interés es que el resto de la sociedad les transfiera rentas. Eso es la democracia. La economía, pues una economía en la cual van a sobrar casas, se van a desvalorizar las casas, cada vez menos consumo. Alemania, por ejemplo, yo he calculado, y espero no haberme equivocado, en los últimos 10 años Alemania, la economía interna alemana no ha crecido nada. O sea, todo lo que ha crecido en Alemania ha sido por exportaciones. Claro. Solamente te queda exportar, lo cual está muy bien si eres capaz de hacerlo. Pero si se te caen los mercados exteriores o tú dejas de ser competitivo, internamente, de hecho, en los últimos 10 años mi cálculo es que Alemania ha decrecido un poquito. O sea, la economía es la suma de la interior más el flujo exterior. Japón, 3/4 de lo mismo. De hecho, las regiones más envejecidas de España se están convirtiendo, necesidad obliga, en regiones exportadoras, pues Castilla y León, Asturias, País Vasco, porque no te queda otra. O sea, está muy bien hacer la necesidad de virtud, pero si llega un momento en que no puedes mantener el ritmo, pues simplemente es el suicidio demográfico. Pues, don Alejandro, yo tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche, y yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros, siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlos, a aquellas personas que tienen la gentileza y la amabilidad de venir aquí y someterse a la batería de preguntas. He escogido en su caso esta novela que se llama Artorius porque es una novela del final de una era. Es decir, de un imperio que ha sido próspero durante siglos y que, sin embargo, camina hacia su desaparición, y que esa desaparición, además, entre otras claves, tiene una clave cultural y tiene una clave demográfica. Sí, señor. Y en ese sentido me pareció una novela interesante, aunque, insisto, no está obligado a leerla. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César. Tome el mejor